ejemplo, la composición química de la supernova, la temperatura, la presión y la densidad de los gases, qué tan rápido se expanden. La información recabada por las mediciones de la curva de luz y el espectro revelan diferencias entre cada supernova. Es muy similar al trabajo de un detective. Uno obtiene diferentes pistas por la curva de luz o por el espectro y tratamos de descubrir qué tipo de estrella era, qué la hizo explotar, cuáles fueron los productos de la explosión y cuáles pueden ser los efectos de esa explosión. A medida que el tiempo pasa, podemos ver con más claridad cómo era originalmente la estrella. Por lo tanto, podemos saber cuál era la composición de la estrella para el momento de su explosión. Al comparar las curvas de luz y los espectros de cientos de casos de supernovas, los científicos han podido clasificar las supernovas en dos tipos principales. La supernova tipo 1A no libera hidrógeno. Sus explosiones son uniformes en cuanto a tamaño y luminosidad. Y la supernova tipo 2 libera grandes cantidades de hidrógeno. Sus explosiones son muy variables en cuanto a tamaño y luminosidad. Pero, ¿por qué habría distintos tipos de estrellas que estallan? ¿Podrían estar explotando de diferentes formas? Los científicos centran sus esfuerzos en descubrir la gran interrogante. ¿Qué hace que estos monstruos estelares se autodestruyan? Como cazarrecompensas que buscan a los bandidos, los astrónomos de hoy en día escarban el cosmos en busca de letales supernovas. Con sus miradas atentas sobre el cielo, ellos forman parte de un amplio linaje de observadores estelares. De hecho, la primera supernova presenciada por el hombre ocurrió en China en el 185 después de Cristo, hace unos 2000 años. Los astrónomos chinos mantuvieron registros muy meticulosos sobre lo que veían en el cielo, específicamente cuando algo nuevo aparecía. Registraban qué tan brillante era, dónde estaba, cuánto tiempo duró allí. Por medio de los registros chinos reales, los actuales investigadores estelares hace poco encontraron el remanente de esta antigua supernova. Es identificada como RCW86 y está en la constelación Centauro, cerca de dos estrellas brillantes conocidas como Alfa y Beta Centauro. 1400 años después, un observador europeo presenció una supernova. El 11 de noviembre de 1572, el astrónomo danés de 26 años, Tycho Brahe, estaba dando un paseo cuando observó un sorprendente fenómeno estelar en el cielo del norte. Estaba muy cerca de la W dibujada por las estrellas más brillantes en la constelación Casiopea. Aunque la vio y aunque era el mejor astrónomo de su época, él no podía creer lo que estaba viendo. Algunos años después del importante descubrimiento de Tycho, su antiguo pupilo, Johannes Kepler, hizo su propio innovador descubrimiento de una nueva estrella. Midió en este espacio la distancia que había entre una estrella y otra, y ahora podemos usar eso para recrear con exactitud la posición de su explosión. Cuando los investigadores contemporáneos examinaron con detenimiento el remanente de 1604 de Kepler, notaron algo extraño. Un análisis detallado de la composición de los gases en expansión expulsados demostró que había dos estrellas que coincidieron de alguna forma para producir una inmensa explosión. Pero, ¿cómo esta unión generó la catástrofe estelar? Muchas estrellas están en sistemas binarios, así que tienen una pareja que orbita alrededor de ellas. Y nosotros suponemos que una estrella traspasa su masa a la otra. Desde entonces, los expertos han encontrado que la pareja o el sistema binario es el distintivo de la llamada supernova tipo 1A. Creemos que las supernovas tipo 1 se derivan de las explosiones de las enanas blancas. Una estrella como el Sol produce una pequeña esfera densa como del tamaño de la Tierra.
Cuando una estrella como el Sol se extingue, expulsa sus capas externas y deja atrás pequeños núcleos densos quemados llamados enanas blancas. Las cenizas del Sol serían enanas blancas de carbono y oxígeno. Si sigue a la deriva, durará para siempre y se enfriará. Pero cuando una estrella tiene una compañera, como con los buenos cómplices, pueden generar una catástrofe. Una estrella transfiere su masa a esa enana blanca, traspasa su masa hasta el punto de volverla inestable y de hacer que el centro comience a arder. Rápidamente la estrella pasa de ser una especie de enana blanca aburrida a ser una supernova con gran fuerza y brillo. Pero, ¿por qué algunas enanas blancas explotan caóticamente? Eso fue descubierto en 1930 por un joven y brillante astrofísico, Subrahmanyam Chandrasekhar, el Sherlock Holmes de la astrofísica, en un viaje desde India hasta Inglaterra. Durante esa larga travesía, se valió de los recién desarrollados campos como la física cuántica y la relatividad espacial para concebir la idea de que una enana blanca podía tener solo una masa limitada y máxima. Es decir, no podía sobrepasar un cierto límite de masa, a saber un 40% más que la de nuestro Sol o 1.4 masas solares. Y esto se conoció como el límite Chandrasekhar, y a partir de ese momento se producen una serie de descontroladas reacciones nucleares en cadena. Pero por décadas los investigadores científicos siguieron confundidos, pues no comprendían esas explosivas reacciones en cadena. Y tampoco sabían cómo lucían cuando explotaban. Los modelos computarizados no podían recrear lo que sucedía en la naturaleza. Pero luego en 2006, los astrofísicos del prestigioso Centro Flash de la Universidad de Chicago literalmente descifraron el código. El equipo de Chicago fue el primero en crear un avanzado programa computarizado capaz de procesar grandes cantidades de información. Y debía ser así para simular la complicada dinámica referente a la explosión de una gran estrella. La llamamos informática extrema. Algunas de las computadoras que usamos poseen 128.000 procesadores, así que son como 128.000 computadoras personales fusionadas en una. Incluso con toda esa potencia, se demoraron unas 60.000 horas de trabajo en computadora. Los astrofísicos decidieron comenzar con su explosión simulada un poco alejados del centro de la estrella. La razón por la cual decidimos iniciar la explosión un poco fuera del centro y no justo en el centro es porque es muy poco probable que la llama se encienda exactamente o muy cerca del centro. No hay volumen allí, no hay nada allí. De acuerdo con la extraordinaria simulación, se forma dentro de la estrella una burbuja de llamas en un segundo. Justo en el centro de la estrella vemos la burbuja que aumenta rápidamente. Crece y se expande a medida que la estrella arde y luego traspasa la superficie de la estrella. La burbuja derretida en un principio mide unos 16 kilómetros de diámetro y se eleva más de 1900 kilómetros por encima de la superficie de la estrella. Se extiende por encima de la estrella a unos 4.800 kilómetros por segundo. Choca con el lado opuesto de la superficie de la estrella y produce chorros con una gran cantidad de energía. Uno que va hacia afuera a unos 64.000 kilómetros por segundo y otro chorro se impulsa hacia la estrella y eso genera una ola de detonación como la que ven